Si a ti como empresario te toma o tienes que invertirle el 20% de tu tiempo a estos procesos, es momento de. Es el momento ideal para comenzar a tercerizar los servicios, ¿no? Tu empresa ha crecido porque te has enfocado en que sea la mejor en lo que ofrece. No descuides lo que te ha llevado tan lejos ni lo pongas en riesgo tratando de ser un experto contable. En este episodio te decimos cuándo es momento de contratar un despacho externo que gestione las finanzas, disminuya riesgos fiscales y te ayude a ahorrar mientras tú te encargas de que tu negocio siga creciendo. Esto es Management 360, un podcast de De Anda, Torres, Gallardo y compañía, una firma representante de Moore Global Limited en México. Vamos a platicar de un tema muy interesante, que es la decisión de las pequeñas y medianas empresas de contratar un despacho externo o hacerlo en casa. Es una decisión muy importante, pero a veces subestimada, ¿no? Sí, correcto. Es una decisión muy subestimada y normalmente porque no se sabe o no se puede identificar en qué momento hacerlo o no hacerlo. Principalmente en las empresas pequeñas, medianas, incluso un poco más grandes, que tienen un enfoque familiar por ese lado, ¿no? No saben en qué momento tercerizar qué tipo de servicio. Y esa es uno de los limitantes que les llega a generar problemas a las empresas en temas de cumplimiento, en temas de incluso de la misma gestión del negocio, ¿no? Tienden a dedicarle más tiempo a cosas o a temas que no conocen al 100% y descuidan un poco su misma operación, su mismo conocimiento, que es a lo que realmente saben hacer, y lo que si tercerizando algunos servicios o alguna parte, pueden enfocarse más a desarrollar su negocio, ¿no? De acuerdo, pero ¿cómo se toma la decisión, Daniel? O sobre todo, ¿en qué momento? Porque ese es el tema coyuntural, ¿no? ¿Qué elementos son los que debe determinar la toma de decisiones? ¿Es costo? ¿Es timing? ¿Es crecimiento? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? Es una combinación de lo que mencionas, de costo, de timing, de crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos casos de éxito en la firma, de los que hemos acompañado desde la constitución de la empresa hasta, incluso ya cuando son empresas que ya tienen un crecimiento mayor, que necesitan ya más elementos, también los seguimos acompañando con personal de la misma firma, pero ya exclusivos para ellos, ¿no? Es un tipo de servicio. El costo es muy, muy importante porque si, suponiendo, tú ya tienes una empresa, estás trabajando y ya llevas cierto volumen de operaciones, tú ya necesitas una persona que se dedique a llevar la contabilidad, incluso si ya tienes nómina, calcular la nómina, todo el tema de cumplimiento fiscal y de seguridad social es súper importante. Y muy importante cumplir con los tiempos. Sí. Una persona con esas características, pues normalmente estará de acuerdo a su experiencia y capacidades, entre 15, 30 mil pesos mensuales, ¿no? Más el costo social. En cambio, en una firma, en un despacho externo, ese costo se reduce hasta una tercera parte más o menos. Hablando de 5 mil pesos, ¿no? Por algo muy, muy sencillo, ¿no? Pero además, relacionando el tema del costo, hay algo muy importante, el tema de la especialización, porque ahora tú nos hablas de un sueldo promedio, ¿no? Pero a lo mejor el sueldo promedio lo tiene alguien contable, que no necesariamente es experto o en finanzas, o no necesariamente es experto en impuestos, o quizá sus conocimientos son muy incipientes en temas legales, ¿no? Claro. Entonces, si tú sumaras 2 o 3 o 4 sueldos promedio de estos 25 mil pesos, pues estás hablando ya de una nómina de 100 mil, que para una pequeña o mediana empresa puede resultar impagable y puede resultar incluso comprometedora para los objetivos y las finanzas de la empresa. Claro, sí, sin duda el tener especialistas de cada área importante en una empresa, pues se puede volver un costo muy, muy, muy alto, ¿no? Claro. Comiéndose toda la operación. Y en ese sentido es una de las ventajas de
poder tercerizar, que en firmas como nosotros pues, tenemos especialización en todos esos temas. Tenemos contables, fiscales, financieros, laborales, legales en la parte corporativa. Y todo eso bajo una misma iguala que va a depender mucho del volumen de operaciones, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería el momento ideal para tomar esa decisión? En nuestra experiencia, en mi experiencia, creo que el momento ideal es cuando las empresas, las cabezas que crearon este negocio, que dirigen el negocio, dedican más del 20% de su tiempo, ya sea al día, al mes, a la semana. Nosotros tenemos esa experiencia que es el momento ideal para comenzar a tercerizar los servicios, ¿no? Y principalmente estos servicios que son más laboriosos, un poco más mecánicos, voy a ponerlo en ese sentido. Claro. La contabilidad, la nómina, el tema de cumplimiento fiscal, ¿no? Sí, y además tenemos que considerar algo, que existen ventajas y desventajas de hacerlo internamente o hacerlo con un despacho. ¿Cuáles crees que son las principales ventajas de hacerlo a través de un despacho? Considero que las principales ventajas de tercerizar es justamente que los encargados del negocio, o sea, las personas que lo crearon, que lo manejan, se puedan enfocar en eso, en generar más negocio, desarrollar, incluso buscar y generar más oportunidades de negocio para ellos. ¿Por qué? Porque al tener un servicio especializado, en este caso como contabilidad, nómina, impuestos, pues pueden dedicarse a eso, ¿no? Claro. ¿Cuál sería una desventaja? Pues que a lo mejor pues no van a tener tal vez todo el control de la parte administrativa contable, ¿no? Pero bueno, eso al final se puede, o lo que nosotros hemos hecho es, lo compensamos esa desventaja en reportables, entregables, en reuniones donde presentamos justamente, periódicamente, estos resultados, ¿no? Claro. Estados financieros, también hay veces que nos han pedido preparar ciertas proyecciones fiscales o financieras, ¿no? O se pueden preparar ciertos KPIs que ayuden a la toma de decisiones, ¿no? Yo además de las desventajas que ya dices, creo que hay más cosas positivas, como por ejemplo, eliminas el riesgo fiscal, ¿sí? Creo que mejoras la toma de decisiones operativas teniendo buena información procesada, que es la base para esa toma de decisiones. El tema de los costos, reiterando, me parece que incluso el tema del procesamiento de la nómina debe de ser mucho más económico a través de un tercero, porque típicamente los despachos como nosotros cobramos un fee un fee fijo por persona a la que se le procesa la nómina, ¿no? Y a lo mejor si pensamos en un fee de 200 pesos, pues tú puedes procesar una nómina pequeña a lo mejor con 2,000 pesos, ¿no? Claro. Cosa que no podrías hacer teniendo que contratar a un personal específico para esa sola actividad, ¿no? Claro. Ahora, con el tema de los tiempos, Daniel, o los momentos, con todo esto que nos has dicho, yo pensaría entonces que cuando las empresas están iniciando, cuando las empresas deben estar enfocadas en el core de su negocio, es cuando es conveniente la contratación de un tercero. Quizá cuando la empresa crece o ya está en una etapa estable, porque el crecimiento también requiere de muchos esfuerzos operativos, muchos esfuerzos encaminados al tema de las ventas, de ir generando una estructura operativa sólida, confiable, y de la mano siempre la parte administrativa, financiera que vaya dando apoyo. Pero en algún momento cuando la empresa se vuelve mucho más grande, quizá ahí se pueda dar un esquema incluso híbrido, ¿no?
tener gente especializada procesando y a lo mejor alguien interno tomando el control sobre esas actividades. ¿Qué experiencia tenemos al respecto? Sí, tenemos casos de éxito. Justamente lo mencionaba hace un momento, ¿no? Que cuando una empresa ya necesita su mismo volumen, su tamaño de negocio, requiere personal exclusivo, voy a ponerlo en ese sentido, exclusivo para registrar todas sus transacciones, analizar toda la contabilidad. Es uno de los momentos que son complicados, pero bien llevado, se crea o les ayudamos a crear su mismo departamento de administración y finanzas, ¿no? Pensando en contabilidad, impuestos, nómina. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, va a depender, hay que hacer una transición, ¿no? Porque a lo mejor voy a pensar en una empresa que tiene mucho personal porque está en ventas o en operación. A lo mejor pues la primera parte es interiorizar el proceso de nómina, ¿no? Claro. Acompañado de tal vez un par de personas ya bajo la nómina de la propia empresa y supervisado por el especialista de la firma, ¿no? Y así las distintas áreas medulares de la parte administrativa, ¿no? Claro. Y sí hemos tenido algunos casos de éxito con esos procesos. Y incluso ya también les hemos a algunas empresas que ya pasaron por esa transición, que han llegado con nosotros después de un proceso de transición de interiorizar ciertos servicios o incluso todas sus áreas, les hemos ayudado primero con un proceso de implant o un fractional CFO, que ya hemos hablado de eso, que les ayude justamente a robustecer todos los procesos para cuando ellos ya lo necesiten necesario, dejar un CFO ya propio, ¿no? Ya entero. Claro, que ese es un tema muy interesante y que creo que vale la pena platicarlo en alguna otra oportunidad. El mercado está muy necesitado justamente de esas cabezas que puedan dirigir las finanzas de la empresa. Y este producto o este servicio que ofrecen firmas como la nuestra ha ayudado mucho al tema de costos, pero sobre todo al tema de las decisiones y sobre todo comparadas con el mercado, porque estos financieros de tiempo parcial o fractional CFOs, como se conoce el servicio, pues traen todo el bagaje, todo el punto comparativo de industria, ¿sí? Toda la experiencia a un costo pues también muy razonable, ¿no? Es decir, costos que pueden ir quizá a la mitad, una tercera parte de lo que convencionalmente tendrían que pagar las empresas a su propio director financiero. Claro, sí, ese es un servicio, un producto que nos ha ido bien. Creo que es, como bien dices, una tercera parte del costo de tener un CFO con experiencia, que incluso pudieras tener conocimiento de muchos procesos internos que los puede aplicar a la misma empresa, ¿no? Como parte de su perfil. Y eso ya es un servicio que, si bien no es tan común, las empresas o los casos de éxito que hemos tenido lo acogen de muy buena gana, porque ahí conectan y se hace una especie de sinergia entre las cabezas de negocio, que de repente son muy enfocados en generar lo suyo y se desconectan un poco de la parte financiera. Claro. Y este personaje conecta eso, ¿no? Entonces ya les da mucho más elementos a los dueños para proyectar su propio negocio, ¿no? Sí, claro. Y además trae todo el soporte técnico de una firma, ¿no? Y esto de tercerizar, entonces, pues también tiene ese componente muy importante. Cuando se terceriza,
existe todo un músculo técnico, tecnológico, atrás de las personas que están procesando. Y si alguna de estas personas no tiene la eminencia o tiene algunas dudas o se le generan algunas problemáticas, pues basta con voltearse con cualquiera de los integrantes del equipo para poder solventar esas dudas, para poder generar información más oportuna, más expedita, ¿no? Sí. Ok, Daniel, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones que podríamos dar a la hora de tomar una decisión? ¿Cuáles serían 3, 4 recomendaciones? Yo creo que una recomendación sería, si a ti como empresario te toma o tienes que invertirle el 20% de tu tiempo a estos procesos, es momento de. Si como empresario, a lo mejor no le inviertes ese 20%, pero no tienes, no es tu área de expertise, la contabilidad, los impuestos, pues creo que es mejor acercarte a alguien que lo conozca, que lo sepa. Claro. Y los costos, ¿no? Los costos siempre es, la nómina normalmente es el 80% de los costos de una empresa. Y si aparte en tu nómina tienes que incluir a distintos profesionales, pues ya creo que también es el momento de tercerizar, ¿no? Claro. Y quizá hablando de costos es medir costos, riesgos, ¿no? Claro. Porque no necesariamente el costo debe de ser el driver sin tomar el tema de riesgo. Ya lo hemos dicho, hay que pensar en especialistas, hay que pensar en la oportunidad de la respuesta, en la oportunidad de tener información financiera clara y en la oportunidad de tener KPIs que realmente nos ayuden a la toma de decisiones. ¿Okay? Claro. Sí. Pues Daniel, te agradezco mucho el tiempo, mucho la plática, fue muy interesante. Esperemos tener una oportunidad adicional para hablar sobre el tema de Fractional CFO. Sí, con todo gusto. Aquí nos veremos para platicar del Fractional CFO. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Conocías la figura del Fractional CFO? Comenta y dale like a este video si quieres conocer más sobre el tema. Aquí tienes 2 videos más que te serán de gran ayuda para proteger e impulsar el crecimiento de tu empresa. Nos vemos en la próxima.